¿Qué tal, amigas, amigos de IntelliJuris? Bienvenidos a una emisión más de las series que tenemos aquí en esta plataforma. Y pues le vamos a entrar a un tema que ha generado bastante discusión, análisis, en cierta forma revuelo, por las implicaciones que tiene primero en el sector laboral, los jubilados, los pensionados, y el tema del fondeo, que son las grandes claves. Y qué mejor que nos acompañe en esta ocasión el maestro Carlos Martínez, quien es director general del Infonavit y ha sido un protagonista importante en el diseño de lo que fue la reforma constitucional, y todo en función de que el Infonavit es una institución que tiene una relevancia activa muy importante en todo el sistema de pensiones y que en realidad es desconocido. Carlos, bienvenido y muchas gracias a esta plataforma. Muchas gracias, Luis Manuel, y saludo a todos en la plataforma. Efectivamente, el Infonavit es parte esencial del sistema ahorro para el retiro. La cuenta de vivienda es una cuenta que se adiciona a la cuenta de cesantía y vejez o a la cuenta de aportaciones voluntarias, y entre todas las cuentas forman lo que se denomina la cuenta individual, que es lo que constituye todo el monto de ahorro de las personas. Entonces, tú como persona trabajadora, pues te tienes que imaginar que tienes tres fuentes de ahorro. La primera es la aportación en la cuenta de cesantía que hace tu patrón y que tiene una aportación del propio trabajador, de su salario. La cuenta de vivienda, que es aportación puramente patronal y que corresponde al 5% del salario. Y la de aportaciones voluntarias que hace cada trabajador con lo que ellos más les convenga para ahorrar. Entre las tres, al final de la vida laboral, se suman y determinan un monto constitutivo con el que se calculan las pensiones. Así está constituido el sistema 97, que es el sistema Afore. Y si utilizaste tu crédito Infonavit, pues ahí ya la cuenta de vivienda no se suma, pero la persona trabajadora tiene un activo financiero, un activo que es una casa, ¿no? Entonces se jubila con el resto del recurso de las cuentas de ahorro y además tiene una vivienda. El diseño históricamente se ha ido ajustando, Carlos. De hecho, en la administración del presidente López Obrador se hizo una reforma precisamente para dar un ajuste al tema de pensiones. Y ahora lo que se pretende es dar otro salto importante a efecto de tener una mayor cobertura, una cobertura más eficiente. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿De dónde surgió la necesidad y la propuesta de la reforma? Bueno, la propuesta se inserta dentro de una agenda de derechos laborales que ha impulsado el presidente, que tiene que ver primero la parte de la democracia sindical, la elección de los líderes sindicales con voto secreto, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, el aumento al salario mínimo, la reforma de pensiones de 2020, que fue muy importante. Ahí se hizo el primer ajuste al sistema de pensiones 97. ¿Por qué? Porque el sistema 97 preveía que quien se jubilaba con las aportaciones que se hacían en el sistema se iba a ir con el 27% de su salario. Eso es lo que hoy estamos viendo. Quien se jubila hoy bajo la ley 97 se va con el 27%. Es muy bajo en realidad. Pues muy bajo, ¿no? Si ganas, si lo imaginamos de una manera sencilla, si ganas 10,000 pesos te vas con 2,700 pesos jubilado, ¿no? Entonces es una baja muy importante respecto a tu último salario. Y se hizo un ajuste muy importante en 2020 que tenía dos objetivos: uno, aumentar la cobertura, cuántas personas pueden acceder a una pensión al bajar las semanas de cotización. Entonces el primer ajuste que se hizo en esa época, en 2020, fue precisamente eso. Se pasó de 1,250 semanas a 750. Es significativo, ¿no? Muy significativo, y permitió que muchas personas, sobre todo aquellos que ingresaron al sistema de ahorro para el retiro a una edad avanzada, o sea, cuando se da el cambio en el 97, a lo mejor tú tenías 40 años, estabas en una vida laboral productiva y empezaste a cotizar a esa edad. Entonces, para juntar las 1,250 semanas, pues tienen que pasar al menos 25 años. Había muchos que ya tenían ganas de jubilarse, que ya habían cumplido al menos 750 semanas, y fue el primer ajuste. Se baja a 750 semanas y gradualmente esta reforma va a llevar hacia 1,000 semanas a partir del año 2031, ¿no? Entonces es un ajuste de semanas que aumenta la cobertura. Y la segunda cosa muy importante es que hace que los patrones aumenten sus contribuciones. Las contribuciones totales
que hace un trabajador a la cuenta de cesantía y vejez pasan de 6.5% a 15%. Los patrones, ¿no? Los patrones y los trabajadores. Sí. Digamos, no cambia la cuota que dan los trabajadores, que es cercana a 1.1%, pero sí aumenta la cuota patronal hasta llegar sumadas el 15% del salario. Entonces una reforma muy importante, eso va a estar en vigencia plena hacia 2030, también tiene un tema de gradualidad, ¿no? Cada año, a partir de que se aprobó la reforma, se va aumentando el porcentaje de aportación que hace cada uno de los patrones, ¿no? Y esto permitirá que cuando la reforma esté en vigencia plena, a partir del año 2031, y si un trabajador ingresa en 2031 al sistema, la expectativa de su pensión va a llegar hasta el 64%. Entonces es muy importante la reforma, pasamos del 27, que era la expectativa de jubilación de quien había entrado al sistema en el 97, a el 64% quien ingrese al sistema a partir de la reforma de 2020. Sin embargo, pues sigue siendo insuficiente respecto a las jubilaciones que se ven de la ley 73, que todavía hay muchas personas, la mayoría de hecho, se sigue jubilando bajo el régimen 73, que permite tasas de reemplazo cercanas al 89%. Oye, Carlos, yo recuerdo muy bien en el 97 cuando fue la reforma para la generación llamada Generación Afore. Yo estaba joven y se veía de muy largo plazo todas las fechas que ya llegaron. Y lo mismo está sucediendo ahorita, ya hablar de 2031, estando en 2024, pues 7 años es nada, ¿no? Y hablar de 2040 y 2050. ¿Qué llevó en el fondo, qué hay atrás de esta reforma propuesta por el presidente López Obrador? Bueno, creo que es una exigencia de la clase trabajadora, que sobre todo quienes están jubilando el sistema Afore hoy, se están jubilando con un promedio de 5,000 pesos, ¿no? Esos los datos de la CONSAR así lo indican. Son datos estadísticos, Son es decir, datos no hay invento en esto, ¿no? Y es creo que una exigencia de la clase obrera que dice el sistema es injusto. O sea, porque yo puedo cotizar con salarios por encima del promedio del IMSS, o en el promedio del IMSS, cotizar 16,777 pesos y aún así salir con una pensión de 5,000 pesos, a pesar de haber trabajado 25 años, a pesar de haber aportado al sistema de seguridad social en su conjunto, a pesar de haber aportado una masa salarial muy importante para que las AFORES tengan inversiones y rendimientos de distinta índole, etcétera. A pesar de eso, tienes una tasa de reemplazo, que es como se llama el porcentaje del salario que te llevas, se denomina tasa de reemplazo, pues te vas con muy poco ingreso. Entonces, esta exigencia laboral y la agenda progresista en materia de derechos laborales que ha impulsado el presidente, creo que llevan a decir vamos a hacer este ajuste sobre la reforma de 2020, porque es muy importante, no desaparece el sistema Afore, no desaparece, sino se complementa el sistema de ahorro para el retiro y se hace este ajuste. A ver, ahorita que estás tocando este tema, uno de los puntos con los que se cuestionaba la reforma es que van a desaparecer los afores. Esto no es así, yo no lo veo en el texto constitucional, pero tampoco lo veo en términos operativos, a propósito de lo que tú estás señalando. La reforma lo que hace es pues establecer de manera implícita pues al menos 2 pilares de las pensiones, ¿no? Vas a tener el pilar contributivo, que es aquel que son tus aportaciones, van a seguir existiendo, las aportaciones que hagas a las AFORE, las aportaciones que hagas al Infonavit, las aportaciones que hagas en el sistema de aportaciones voluntarias, y adicionalmente se crea un fondo solidario, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un fondo común que complementa la pensión que te toque, que se determina a través del sistema de ahorro para el retiro, como está normado el día de hoy, y que te complementa para llegar al 100% de tu último salario, siempre y cuando la pensión que se calcule a la salida de tu vida laboral no sea mayor a 16,777. Si me permites, leo el texto de la iniciativa y a partir de ahí, Carlos, presentamos la gráfica con la que tú nos has explicado previamente la composición de las pensiones en la parte contributiva, en la solidaria y en el fondo complementario. Sí.
Dice el texto, propuesto por el presidente López Obrador, que señala, toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Siguiente párrafo, las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, generación Afore, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en los términos que establezca la ley. Las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada en los términos que establezca la ley. Luego ya el artículo transitorio estableciendo cómo se va a constituir y fondear el fondo complementario, el fondo para la solidaridad. Tenemos el texto constitucional que exige que haya un desarrollo en reformas legales, sin lugar a dudas. Sin embargo, el punto de partida tiene que ser la aprobación de la reforma constitucional, lo cual, en términos de hecho prácticos, ha recibido el apoyo de las bancadas de las minorías en el Congreso, lo cual puede anticiparse que la reforma constitucional de las diversas presentadas por el presidente López Obrador, al menos con un nivel de seguridad importante, va a ser aprobada. Ahora, viene la explicación de lo que quiere decir el texto constitucional, porque a la Constitución no le corresponde desarrollar el sistema, lo que la Constitución hace de aprobarse el texto es establecer las bases, los criterios generales, los mínimos, máximos, cómo se va a fondear a partir de que opera a partir del 1 de julio de 97 para las personas trabajadoras que se hayan sujetado a este régimen. Pero tenemos los tres tipos de pensiones y tenemos un tope, los 16,777.68 pesos. ¿Cómo está esta integración, Carlos? Que yo creo que es la parte que falta explicar adecuadamente por parte de quienes lo van a operar, ustedes en el Infonavit, pero también por parte de los patrones, ¿no? Y los trabajadores para hacer valer sus derechos, por supuesto. Creo que la reforma, el texto a la letra que establece la reforma, habla de dos cosas particulares. Una, la pensión por vejez, que esa es a partir de los 65 años, y por eso ya cuando lees las leyes, las vigentes, sin reforma, las vigentes en materia de seguridad social, establece la pensión por vejez a partir de los 65 y la de cesantía que puedes cobrar a partir de los 60, y por eso el texto constitucional dice ese derecho no se quita. Ahora, si te vas al texto legal vigente, pues ese derecho se adquiere precisamente al ahorrar en el sistema de ahorro para el retiro. Por eso lo que es claro es que se construye a partir del sistema de ahorro para el retiro que hoy existe, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, se establece este derecho de llegar al 100% de tu salario siempre y cuando la pensión que te corresponda en el cálculo del sistema de ahorro para el retiro, en los términos que establecen las leyes, sea hasta 16,777 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ganas 10,000 pesos, te vas a jubilar con 10,000 pesos. Si ganas 15,000 pesos y tu pensión es menor a 15,000 pesos, te vas con 15,000 pesos. Si ganas incluso 25,000 pesos y tu pensión es menor a 16,777, el fondo te complementa hasta 16,700. Y si tu salario último es de 45,000 pesos y tu pensión es de 20,000, ya no hay este fondo, ¿no? O sea, básicamente eso sería como una explicación general de cómo funciona el fondo. Este fondo es un fondo solidario, eso se establece ya en el articulado del texto transitorio, donde se establece este fondo con distintas fuentes de ingresos, que hoy se propone que sume esos 64,000 millones de pesos, y que este fondo servirá para complementar la pensión una vez que el propio sistema de ahorro para el retiro determine cuál es tu pensión. Entonces, volviendo al ejemplo, si ganabas 10,000 pesos y llegas a una tasa de reemplazo sumando Infonavit más Afore de 5,000 pesos, el fondo te complementaría 5,000 pesos. Y así sucesivamente
hasta topado los 16,700. Tienes una gráfica que está muy interesante, la que tienes aquí, que estamos viendo aquí en pantalla ahora. Tenemos un primer caso de un trabajador que incluso lo que está marcado en distintos colores son el tipo de aportación con lo que se está constituyendo la pensión general, ¿no? No sé si nos quieras explicar. Exacto, o sea, en la gráfica... Esta es la gráfica justo de lo que estabas diciendo, pero creo que de manera gráfica podría ser más interesante y así es, y en la pedagógico. gráfica se establece, por ejemplo, cómo se compondría el ingreso pensionario de cada una de las personas trabajadoras a partir de las distintas fuentes. El ahorro en la Afore, la pensión garantizada que establece la propia ley del sistema de ahorro por el retiro, el ahorro del Infonavit y el subsidio complementario de este fondo de pensiones para el bienestar. En el caso 1, por ejemplo, es alguien que gana la mitad del salario del IMSS, gana 8,000 pesos y tendría un subsidio a través del Fondo Solidario del 41.9% para alcanzar la pensión al 100%. Ahora, esto es real, Carlos, es decir, ustedes ya en el instituto, esto es información dura, es oficial, ¿no? Esto sí. es cálculos estadísticos completos, ¿no? Esta gráfica y en general el análisis que hace el Infonavit sobre esta reforma está publicado en nuestro informe trimestral que está en nuestro sitio web, y en ese informe trimestral van a poder ver el detalle de toda esta gráfica y toda la información respecto a la reforma. Pero efectivamente, nosotros al ser parte del sistema de ahorro por el retiro, tenemos datos de las carreras salariales, de las semanas de cotización, de cuánto efectivamente gana cada trabajador y cuánto tiene constituidos en sus cuentas de ahorro y a través de eso es que simulamos, digamos, si se saliera esa persona. Sí, se hacen las corridas, ¿no? Si se saliera esa persona, pues cuánto tiene ahorrado en el Infonavit, suponiendo que no usó su crédito, cuánto tendría ahorrado en el sistema de ahorro para el retiro, cuánto se calcularía de pensión garantizada y cuánto sería el subsidio que tendría que jalar del Fondo Solidario. Entonces esta gráfica que se ve en pantalla y que pueden consultar en el informe trimestral del Infonavit, se puede ver precisamente exactamente cómo funcionaría con datos reales. O sea, no es un asunto teórico, sino es un asunto factual con los datos. Es decir, el primer caso que comentaste, que es el que aparece en la gráfica del lado izquierdo, pues es un cálculo estadístico efectivo, real, ¿no? Aquí eventualmente quitaríamos lo que aparece en rojo, que son las aportaciones al Infonavit, en caso de que el trabajador haya hecho uso del crédito para obtener. Pero si quitamos esa aportación en el Infonavit, ¿esto significa que el fondo complementario compensaría esa parte o cómo quedaría? Sí, el fondo complementario tendría que compensar lo suficiente para llegar a estos al límites. 100% del salario, siempre y cuando la pensión que se determine esté por debajo de los 16,000. Y por ejemplo, si tomamos una de las columnas del medio, ¿cómo quedaría la composición, Carlos, si nos explicas? Por ejemplo, alguien que gana 3 veces el salario del IMSS, que son pues 16,000 por 3, ¿no? Ganaría cerca de 50,000 pesos, tendría una pensión, de acuerdo con lo que está hoy en las semanas de cotización y demás, tendría una pensión que no alcanzaría el 100% de reemplazo y por lo tanto el fondo incluso en esa persona cubrirá un 3% para llegar a los 16,700, ¿no? Entonces es muy importante cómo es una reforma que prácticamente beneficia a todo el espectro salarial. El 80% de los trabajadores ganan menos del salario promedio del IMSS, el 60%. Con la cobertura que se propone, pues se llegaría pues prácticamente a todos los trabajadores tenían algún grado de cobertura del Fondo Solidario. Y los que aparecen a la derecha, ¿cómo? Ahí no tienen ningún fondo complementario. Porque son aquellos cuya pensión, una vez que terminan su vida laboral, independientemente del salario que hayan tenido a lo largo de sus distintas etapas laborales, significa que al salir de la carrera salarial, al salir de la vida laboral, su pensión es superior a los 16,700. Incluso el texto constitucional es muy claro del tope de los 16,777 pesos, y entonces, por ejemplo, si tú te jubilas con 25,000 pesos, ya no hay un subsidio. Claro. Ahora, también, nada más para ponerlo en claro, la reforma constitucional no elimina el derecho de los 25,000 pesos, en el caso que estás comentando, es decir, no va a haber una reducción de la pensión a 16,000 pesos, ¿correcto? No. De hecho, es que eso es importante, porque se hablaba también de que se cercenaban, por ahí me tocó escuchar,
se cercenaban derechos laborales a la pensión y no lo veo. No, de hecho, al revés, como se construye sobre el sistema de ahorro para el retiro actual, quien por alguna razón, son casos verdaderamente atípicos, pero quien por alguna razón, porque a lo mejor cotizó en salarios muy altos toda su vida laboral y tuvo un monto constitutivo muy grande, se forma una masa de dinero muy importante y además no usó su Infonavit, que se forma otro tanto de masa de recursos, pues resulta que su pensión puede llegar, ¿qué te gusta? A los 30,000, 40,000 pesos. Bueno, ahí no va a haber, se llevan lo que le toca en el sistema, ahí no hay esta compensación solidaria que se establece en el texto constitucional. Dice, te voy a garantizar el 100% hasta 16,700 en la pensión, no en el ingreso. Por eso cubre a la mayoría de las personas. Entonces, esta compensación que propone el texto constitucional solo se da si tu pensión es inferior a los 16,700, independientemente del salario que tengas. Es que la parte importante de esta reforma es que para efectos del sistema de ahorro para el retiro, realmente el beneficio para los trabajadores es que nivela a todos los trabajadores a una pensión mínima garantizada, vamos a llamarle, de 16,777.68 pesos a valores actuales. Es así como se está haciendo. Entonces realmente ahorita decías que el 60% más o menos de los trabajadores reales son los que se ubican en este supuesto. Ahora, el sistema de ahorro para el retiro, el sistema de 1900, vigente a partir del 1 de julio de 97, pues realmente ha empezado a aplicarse en fechas recientes, es decir, los primeros trabajadores pues son los que ya están jubilándose. ¿Cómo está la estadística? No es muy alto el número de trabajadores que se han pensionado conforme el sistema. No, por ejemplo, veíamos quienes han cumplido los requisitos del sistema y tienen los 65 años, o han llegado a los 65 años, el año pasado fueron cerca de 10,000 personas. Muy bajo en realidad. Cuando cobraron pensiones o llegaron a la edad de jubilatoria, cerca de 200,000. Es decir, un porcentaje muy bajo, son puramente 97. Muchos están en esta generación que se llama transición, donde pueden elegir el sistema de salida de sus recursos. Sí. Oye, Carlos, el tema del fondeo, que es el que ha generado Ámpula, y que en realidad es en donde se ha puesto el cuestionamiento, porque yo no he escuchado ni leído ninguna opinión sustentada de que la propuesta de reforma constitucional sea en sí mismo cuestionable. Al contrario, yo creo que hay un entendimiento general de que por justicia a la clase trabajadora, darle esta subida a la pensión mínima garantizada es indispensable. Porque un trabajador que se va con una pensión de 2,700, 2,800, 5,000 pesos después de una vida laboral, pues al menos de 20, 25 años, con esa pensión, pues realmente es muy baja. 16,777 ya es decoroso realmente. Pero el tema del fondeo, Carlos, que está en un transitorio de la iniciativa de reforma, no voy a entrar a leerlo, pero es lo que ha generado, lo que ha generado serias dudas, sobre todo que es un fondeo que tiene que permanecer pues décadas, al menos que después haya una reforma constitucional que sea retrógrada y que le dé marcha atrás. Esto se ve difícil, se ve muy, muy difícil, pero bueno, pensemos que no va a haber esta reforma llega para quedarse, en un proceso evolutivo importante. No quiero ideologizar este tema porque pues, son derechos de los trabajadores, pero la parte del fondeo sí es lo que generó ruido, ¿no? Ahora, a mí, la verdad, sí, son 68,000 millones de pesos. 65,000. En su momento, cuando se presentó la reforma, la presentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya presentaba 64,000 millones. 64,000 millones. La verdad, no es tanto dinero, la verdad. Sí es una cantidad importante, pero en términos presupuestarios,
no es algo que deba llamar la atención, sin embargo, ha habido cuestionamientos. En las corridas, en los trabajos preparatorios, en la parte estadística, ¿cómo está esto alimentado, Carlos? Mira, fíjate que creo que es importante lo del fondeo y los cuestionamientos en relación también a cómo se entiende la reforma. Es decir, hay muchos analistas que han hecho los cálculos diciendo, no alcanza porque se están pensionando 200,000 personas, sí, del sistema. O sea, cuando se ve circunscrito a lo que es la reforma, donde está la reforma, que es únicamente los que hayan cotizado en régimen 97 y todos solamente los que lleguen a 65 años y cumplan con las semanas de cotización. O sea, las 750, pero además progresivas, hasta 1000. Digamos, o las que sean en el año correspondiente. Que correspondan. Que serán fijas de 1000 semanas a partir de 2031, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir los requisitos completos del sistema. No es que hay muchas personas que, por ejemplo, salen con negativa de pensión. ¿Qué significa esto? Que llegan a la edad de jubilación y no cumplieron las semanas. Y ellos se llevan sus recursos de vuelta, que hayan... es que es dinero de ellos, ¿no? Es dinero de ellos, se llevan sus recursos de vuelta, pero no tienen un ingreso pensionario, ¿no? Sino que se llevan una bolsa y ya... Es decir, si tienes en la bolsa hay 100 pesos, pues agarran los 100 pesos y ya. Y se acabó tu relación con el mundo de la seguridad social. Bueno, efectivamente hay muchos retos en el sistema pensionario, están las pensiones públicas, hay muchos retos en el sistema pensionario. Es que hay varios sistemas de pensiones en el país. ¿No? Esta reforma aplica específicamente a aquellos que empezaron a cotizar después de julio del 97, o sea, no tienen opción de decidir en el sistema previo. 73 del IMSS. Y en segundo lugar, son aquellos que cumplen con los requisitos de edad y semanas para alcanzar una jubilación a través del sistema. Entonces, con los recursos que se proponen en primera instancia, pues se ha hecho el cálculo de que al menos tendrías varios años hacia adelante para fondear a los que salgan con estas características, pero además el texto constitucional mismo dice que tienes que revisar la suficiencia del fondo cada 8 años, es decir, si se aprobara hoy se tendría que revisar la suficiencia en 8 años, ¿no? Y al menos con los recursos disponibles que se están proponiendo, la suficiencia para los siguientes 8 años está garantizada y en el año 8 se tendría que revisar la suficiencia y se tendría que revisar las distintas fuentes de fondeo. A ver, entonces lo que estamos viendo es estos 64, 65 mil millones de pesos, que es el saque inicial del Fondo Complementario, Fondo de Solidaridad, es en las corridas que se tienen respecto de la expectativa o en potencia los trabajadores por edad y por semana se van a jubilar, tienen derecho a pensión, este fondo va a ser suficiente para cubrir la pensión complementaria. Así es, durante al menos los primeros 8 años donde es revisable las fuentes de fondo. Es decir, sería 2032, 2033 este fondo y sería revisable y después se tendrían que establecer los mecanismos de pensión. De fondeo para que esto continúe funcionando. Ahora, la curva tendrá que ser ascendente en la medida que la generación Afore vaya saliendo. El año pasado decías que fueron 10,000, pues invento. Probablemente tú tengas los números, este año van a ser 12,000 y el próximo año 20,000, lo que corresponda. Tendrá que ser un fondo creciente en este entendido. Exacto, el fondo pues, se tendría que hacer uno que tenga rendimientos que vayan reinvirtiéndose en el propio fondo y eso hace un fondo que naturalmente iría creciendo. En segundo lugar, hay partes, incluso en el texto constitucional, de fondos que son recurrentes, eso lo establece la Constitución, cuando establece que se fondeará también con recursos de la aplicación del artículo 302 del Seguro Social y del 39 del Infonavit, del 37 del Infonavit, perdón, ahí se establece, son todas aquellas cuentas que después de 10 años de ser exigibles no han sido reclamadas en el sistema. Es que había un tema con esas cuentas, ¿no? O sea, es decir, hay un tema con esas cuentas que no son reclamadas, se quedan en tesorería. Se quedan en la administración de las Afores y del Infonavit. Sí. Ahora se van a pasar al fondo. Ahora la idea, de acuerdo, si pasara la reforma constitucional, esas cuentas, el trabajador no pierde el derecho de cobrarlas, porque el derecho se establece como imprescriptible. Es imprescriptible, es imprescriptible, ¿no? Y eso se estableció en la reforma de 2020.
Es muy importante. Antes de 2020, los institutos podían prescribir a su favor los recursos de estas no cuentas. reclamados, ¿no? Sin embargo, en 2020, por eso la reforma de 2020 es muy importante, fue una reforma realmente progresiva y que adelanta las discusiones de pensiones y además hizo en medio de la pandemia, o sea, tiene toda una mística esa reforma, ¿no? Pero, porque además en otros países estaban haciendo reformas a los sistemas de pensiones y provocaron, pues incluso las caídas de los gobiernos. No, Macron tuvo un problemón hace poco todavía, ¿no? En Francia. Entonces, la reforma de 2020 hace imprescriptible el derecho de cobro. Y la propia reforma de 2020 dice que los recursos de estas cuentas se deben administrar diferente después de 10 años. Entonces, digamos, en el fondo no está cambiando esa concepción lógica de que tienes que administrarlas diferente a partir de los 10 años de no cobro, ni de la imprescriptibilidad. Simplemente ahora se propone que los recursos se administren en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y sirvan para complementar las pensiones. Es importantísimo esto que estás comentando porque sí, yo leí en alguna nota, la verdad no recuerdo quién la formuló ni en qué medio se realizó, pero sí decía que esos recursos los iban a perder los trabajadores al momento de que se pasaran al fondo. No, la administración cambia, el destino va a tener un objetivo específico, pero el trabajador, en caso de que no haga el reclamo correspondiente, son 10 años, ¿correcto? No, es imprescriptible. Es imprescriptible. Ellos, pero antes eran 10 años, ¿no? Pueden reclamarlo en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. No, este punto es muy importante. Eso no se pierde. Eso es muy importante. Sí, claro, es importantísimo. Los recursos de los trabajadores no se tocan, son de los trabajadores. Simplemente se administran de manera, digamos, se optimiza la administración para también beneficiar a quienes están recién saliendo y están reclamando y llegaron a los requisitos de la pensión. Oye, Carlos, esta reforma va a ser retroactiva. Me refiero, es algo que ahorita se me está ocurriendo, perdón que no lo hayamos platicado. Los 10,000 trabajadores del año pasado, ¿esta reforma se les va a aplicar o eso va a ser materia de una reforma legal o lo que se prevea en la ley? Bueno, como se prevé, y así se presentó en la conferencia mañanera, aplica para quienes se salgan a partir de que pase la reforma. De acuerdo. Oye, Carlos, ¿esto ameritará reformas legales? Seguramente. ¿Dónde están los puntos claves que tendrían que atenderse en la reforma legal, visto desde la parte del Infonavit o de todo el sistema? Bueno, el Infonavit se tendría que reglamentar este artículo, ¿no?, donde se establece la imprescriptibilidad de los fondos para que la administración pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Es una reforma de un artículo de la ley del Infonavit, lo mismo en el 302 de la ley del Seguro Social, ¿no?, para que se puedan transferir los recursos. Y yo creo que se tendría que revisar distintas normativas, por ejemplo la ley de ingresos, se propone que parte de las ganancias de las empresas administradas por CDN y por CEMAR pase al fondo, etcétera. Entonces todo eso se tiene que determinar en la ley de ingresos de la federación, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de ordenamientos que consecuentemente se tendrán que reformar para darle destino a los recursos. Entonces todavía falta camino por ver en este tema de las pensiones. Tú tienes otra gráfica, Carlos, que es muy, muy importante, en donde enumeras, señalas cuáles son los pasos. Aquí le estamos poniendo precisamente para sintetizar y darle contenido, precisión a todo lo que hemos platicado. A mí me parece muy gráfico esta explicación y te dejo a que a manera de recapitulación de esta charla, muy interesante, Carlos, muchas gracias, nos puedas cerrar el programa. Pues, digamos, en esta lámina presentamos las conclusiones generales de lo que hemos venido platicando. Pero ahora, esto va en el informe que es público, ¿no? Sí. Eso me interesa mucho recalcarlo. Aquí no estamos proporcionando información que no esté validada, ¿no? El informe de la reforma en el Infonavit. Entonces la reforma reforma 2024 en materia de pensiones propone una modificación al artículo 123 constitucional para establecer un beneficio complementario adicional a lo que se establece en el sistema de ahorro para el retiro para lo siguiente: 1, garantizar una tasa de reemplazo del 100% de los trabajadores respecto a su último salario, siempre y cuando su pensión sea inferior a los 16,777 pesos. Está focalizado en la generación Afore. Quienes son beneficiarios de la reforma son aquellos que hayan ingresado al sistema a partir del 1 de julio del 97 y quienes se jubilen posterior a la aprobación de la reforma. Solo
para quienes se retiran a los 65 años. Muy importante, por eso en el mismo texto constitucional se deja a salvo el derecho de cobrar a partir de los 60 una pensión por cesantía. Sin embargo, está enfocado solo para quienes lleguen a los 65 años y cumplan con los requisitos de jubilación del sistema Ahorro para el Retiro. Básicamente lo que se hace es, o de manera imaginaria, lo que se hace es complementar la pensión garantizada que establece la reforma de 2020 más el beneficio complementario del fondo hasta 16,777 pesos, y para efectos de fondear ese complemento se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Estos son los elementos clave de la reforma y en los que nos tendremos que estar fijando en la discusión de las reformas secundarias. No, está clarísimo, es una reforma muy interesante, de gran trascendencia. Es un paso, digamos, a lo que tendría que ser la pensión universal, de la que tanto se ha añorado aquí en México, y que tiende a consolidar el sistema de la seguridad social a partir del 1 de julio de 97, porque en esto están incluidos también los trabajadores burócratas y de las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Por obvias razones el Infonavit no puede hablar de lo que sucede con pues, las corridas y los salarios que tiene el sector del apartado B, pero la reforma también incluye lo mismo para el apartado B. Entonces, básicamente, como tú bien dices, está unificando el sistema de salida para todas las cuentas individuales, independientemente del apartado en el que estés. Y esa es la razón por la que se pone el texto antes de la definición de los apartados. Se pone la primera parte del 123 para cubrir ambos apartados, y con esto se unifica la forma de pensionar a los trabajadores a partir del sistema de cuentas individuales. Es realmente muy trascendente cómo se está proponiendo, dónde se está proponiendo, tiene una lógica también, y eso, digo, no es materia de esta plática, pero esto es adicional, o más bien lo que se logra con esto. Además hay que recordar que ya existe un ingreso básico universal, una pensión universal de adultos mayores que le toca a todos independientemente de su condición laboral, su condición de ingreso, siempre y cuando lleguen a los 65 años, ¿no? Entonces esto es, digamos, otro parte del ingreso pensionario del trabajador. Sí, no, es una reforma, como lo comenté, muy interesante. Carlos, muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado a presentar la perspectiva institucional, que es muy importante, en aras primero de entender los contenidos, las razones, la historia. Cierto que la reforma en el sistema de pensiones de 2020, estábamos en plena pandemia, no tuvo la resonancia que ameritaba en ese momento, pero ahora que se retoma con la reforma propuesta por el presidente López Obrador, es pertinente ver todo el cambio estructural que se ha hecho en esta administración, y luego también entender que es un paso más, no podrá ser el paso definitivo. También la pensión garantizada pues va a tener, se va a ir moviendo conforme a los ritmos de inflación, y se va a estar estableciendo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente. Esos 16,777 se van a estar moviendo, ¿no? Van a ser ascendentes, van a ser crecientes conforme al ritmo de la inflación, lo cual es también muy interesante porque está incluido en el texto constitucional, y de ahí que estos 16,777 a la vuelta de 5 años pues no se van a hacer chiquitos, sino van a tener el monto real que corresponda. Carlos, muy interesante la charla, el tema del fondeo, la forma de aplicación, cómo la perspectiva institucional es muy importante. Este tipo de charlas, de foros, se vuelven indispensables para romper esas líneas de falta de entendimiento del sistema, porque el sistema de pensiones de suyo es altamente complejo, muy complejo, ¿no? Entonces, en la medida que lo vamos compactando y lo vamos acomodando, pues intentamos simplificar el entendimiento. Y perdón de traerte a un foro de abogados, y haciéndote preguntas legales, pero poco a poco has ido entendiendo la lógica de los abogados, pues estás regido por reglas aquí en el instituto. Muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Apreciamos en Juris tu participación. Gracias. Gracias.